Hola, bienvenidos a este capítulo. Hoy vamos a hablar sobre journaling. Yo llevo 5 años escribiendo en diarios a lo largo de mi vida y ha sido una herramienta fundamental en mi crecimiento personal. Y porque sé que no siempre todos y todas tenemos acceso a terapia, quería compartirles en este video los tips, estrategias y técnicas que he encontrado durante estos 5 años que me han ayudado a poder utilizar el journaling como una herramienta para manejar y suavizar mis emociones y conocerme mejor. Para este video tuve que leer todos mis diarios desde hace 5 años, lo cual fue un proceso un poco complicado, por eso me tardé un poco en terminar este video, pero lo que me di cuenta que hice al comenzar a escribir en diarios era que probablemente también un poquito rodeada de ese drama de la adolescencia y de vivir tu vida como una película, escribía como si alguien me fuera a leer. Literalmente tenía páginas donde decía que no quería que nadie leyera lo que estaba escribiendo, porque en el fondo sí había este drama y este anhelo de que alguien fuera a leer todo eso que estaba escribiendo, principalmente de la persona de la que estaba hablando en ese diario. Y ver este primer diario y cómo no es tanto un diario personal, sino una compilación de cartas de cosas que nunca decía. Ver esa dinámica en el diario me hizo darme cuenta que el pensar que alguien te va a leer hace que sea muy fácil entrar en un personaje, que en realidad no seas tú quien esté escribiendo con toda libertad, sino este carácter o personaje que creaste es quien está comunicando lo que te pasa y contando historias con ese tinte oscuro o dramático. Así que la primera técnica que les daré será que cuando escribas no lo hagas pensando en que alguien lo va a leer, porque el diario es una herramienta súper poderosa para conocerte mejor. Y para conocerte mejor tienes que ser honesta y tienes que verdaderamente escribir lo que te está pasando por la cabeza, lo que sentiste, lo que pensaste, sí lo que no le dirías a nadie, pero sabiendo también que ese diario es un espacio que nadie nunca jamás podrá entrar. Obviamente un diario físico sí es algo que se podría leer, pero tienes que concebirlo como un espacio seguro y fuera de este mundo al que nadie más puede entrar, para que entonces puedas ser lo más genuina o genuino posible y en verdad puedas comenzar a ver cómo es que interpretas las cosas que te pasan y quién eres. ¿Qué sientes en realidad? ¿Qué piensas en realidad? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo te expresas? Porque además, cuando regreses a esas páginas, vas a poder leer quién en realidad eres cuando estás a solas, cuando nadie ve, cuando sabes que nunca nadie verá, y recibir esa versión de ti para decidir con qué partes te quieres quedar y qué partes necesitas suavizar, mejorar o cambiar. Lo segundo probablemente es lo más importante, la técnica más importante de todas las que les voy a hablar hoy, y es que debes saber que tu diario es un lugar de reconocimiento y no de juicio. Una de las razones por las que tu diario es una herramienta súper poderosa para poder cambiar la manera en la que interpretas el mundo y por lo tanto sanar tu universo emocional es que, a diferencia de los pensamientos, todo está plasmado y a todo puedes regresar, leer y darte cuenta de, a través del lenguaje, cómo significaste lo que te pasó. Esa experiencia que viviste, qué palabras le pusiste, qué adjetivos, qué afirmaciones hiciste al respecto y poder ser un poco más objetiva después. Claro que en un inicio, si hay una situación que te molestó mucho y quieres un lugar en donde quejarte, tu diario va a ser ese lugar, pero solamente durante una primera etapa, porque después debes de hacer ese ejercicio de conciencia, de darte cuenta de cómo estás nombrando, interpretando, definiendo una situación para poder abrir tu panorama e interpretar tus experiencias e historias de una manera que te sea más liviano y más ligero transitar.
Y la clave para que tu diario sea un espacio de reconocimiento y no de juicio es no afirmar lo negativo. Suena confuso, pero se los voy a explicar con un ejemplo. Pensé mucho en si poner este ejemplo específico porque me daba un poco de miedo que se hiciera una dinámica estilo Dora la Exploradora, pero en verdad creo que es una herramienta súper útil, así que les voy a dar ejemplos específicos para que entiendan cómo funciona el no afirmar lo negativo. Supongamos, tú escribes: no soporto a Camila, es súper arrogante y siempre quiere llamar la atención. Cuando narras esa historia afirmando lo negativo, no hay ningún espacio para crecer. Camila ya quedó tachada y categorizada como una persona arrogante que siempre quiere llamar la atención y que tú no soportas. Además de que ya no hay espacio para ser flexible o para que haya posibilidad de cambio o solución, toda la historia está centrada en la otra persona. Entonces, ni te estás conociendo a ti misma, ni estás entendiendo qué sientes. Lo que estás haciendo es establecer verdades. La verdad de que no la soportas, de que es arrogante y de que siempre quiere llamar la atención. No solo usaste negativos, sino que usaste absolutos que prácticamente son inamovibles. Y si tu diario es una herramienta para el crecimiento, este tipo de comunicación y de lenguaje hace lo contrario. Cierra, limita, termina, categoriza y no nos da espacio para evolucionar. Ahora, ¿cómo sería poder comunicar esa experiencia de manera que tengamos espacio para poder crecer y dar soluciones? Por ejemplo, hoy me molestó que Camila habló durante la mayor parte de la conferencia. Su manera de hablar se me hizo súper arrogante y me hizo sentir muy pequeña. Me molestó que tomara tanta atención porque me preparé muchísimo y sentí que fue más sobre ella que sobre mí. Para empezar, es una manera de hablar mucho más vulnerable. También por eso es súper importante el primer punto de saber que con quien estás hablando en este diario es contigo. Contigo en tercera persona. Sí, literalmente. Eres tú hablándole a otra versión de ti. Si quieres pensar en niña interior y adulta, si quieres pensar en sombra y luz, si quieres pensar en diferentes versiones de ti, las que sean. Pero saber que es de ti para ti y que estás ejercitando el poder ser honesta contigo misma y el recibirte tal y como eres, porque es un lugar de reconocimiento y no de juicio. Entonces, tienes este tipo de comunicación que es mucho más vulnerable y que nos deja mucho espacio para hacernos preguntas subsecuentes a ese texto y poder descifrar más sobre ti mismo o sobre ti misma. Por ejemplo, ¿por qué me molestó que la conferencia fuera más sobre ella que sobre mí? Entiendo que me preparé mucho, pero ¿hay algo más o hay alguna herida que debería de indagar por el hecho de que no me gusta que alguien brille más que yo en ese momento? Además de que me sentí pequeña. Tal vez eso me puede dar una pista de por qué me molesta muchísimo sentir que alguien es arrogante. A lo mejor no tiene que ver tanto con que sea arrogante, sino con que yo me siento pequeña y eso me hace sentir incómoda. Y el no afirmar lo negativo, el decir hoy me molestó Camila en vez de no la soporto, y el decir la manera de hablar de ella me pareció arrogante en vez de catalogarla en arrogante, también es una manera de no juzgar a otras personas y de saber que todo simplemente viene desde nuestra interpretación. Y no es por querer ser suaves con esta persona ficticia llamada Camila, sino porque los juicios que ejercemos en otras personas normalmente son los juicios que ejercemos en nosotros y nosotras mismas. Y qué tan rígidos o flexibles seamos con el mundo exterior habla de qué tan rígidos o flexibles vamos a ser con nosotros y nosotras mismas. Entonces, si a lo mejor es una persona que te molesta muchísimo y no quieres darle esa cordialidad de no juzgar, piensa que también lo estás haciendo para ti mismo y para ti misma y es absolutamente necesario el poder tener esa conciencia y flexibilidad de que las cosas que pasan, pasan y nosotros somos quienes les ponemos los adjetivos, las categorías, las afirmaciones o las negaciones. Y mientras más abierto lo dejemos, más capaces estamos siendo de aceptar que nada es blanco o negro, bueno o malo. Y que en esta vida nos va a ser mucho más fácil transitar conociendo esa escala de grises y recibiéndolos como grises en vez de definir un extremo u otro. Y porque tu diario es un gran lugar para poder practicar
comunicación asertiva, compasión o empatía, claro que también lo haces con las afirmaciones que hagas sobre ti mismo o sobre ti misma. Por ejemplo, si tú dices, escribe sobre ti misma, siempre exploto cuando Juan habla de ese tema. No puedo controlar mis emociones y soy súper inestable. Es una afirmación bastante dura y súper limitante, de la que difícilmente podrías crecer, porque tú ya te pusiste a ti misma como una persona que no puede controlarse, que es inestable y qué difícil que tu cerebro tenga que alimentarse de que eres inestable. Además de que hay que recordar que cualquier verdad que tú le digas a tu cerebro va a buscar maneras de comprobarte que es cierto. Entonces, si yo me digo a mí misma que nunca me puedo controlar y que soy inestable, voy a ponerme en situaciones que verdaderamente no pueda controlar y que me demuestren y me den evidencia de que soy inestable. Así que desde ahí hay que tener mucho cuidado con qué afirmamos sobre nosotros y nosotras mismas. Y en esta afirmación, similar a la anterior, ya no hay espacio para una solución. Se creó una verdad absoluta y es casi como si te hubieras puesto una maldición a ti misma. Como si yo soy insoportable, no me puedo controlar y soy súper inestable. Pero ¿qué pasaría si lo expresas de la siguiente manera? Me cuesta controlar mis emociones cuando hablo con Juan de ese tema. Me siento inestable cuando entro a esa dinámica. Cuando pones la misma situación en estas dos diferentes maneras de expresarlo, te das cuenta de que en una tienes un problema que ya es universal, que ya es una verdad absoluta que no va a cambiar. Pero en el segundo se hizo mucho más pequeño porque lo pasaste a lo que es en realidad, a una situación específica que te provocó emociones temporales. Sí es una realidad que cuando hablas de ese tema, sea el tema que sea, piensen en algo que a ustedes los provoque, te cuesta controlar tus emociones. Pero eso es algo que puedes mejorar. Y ese es un tema en específico. No eres nada más incontrolable. Y el saber que te sientes inestable lo hace sentir como algo mucho más natural y humano a catalogarte como soy una persona inestable, que prácticamente es una cadena a sufrir. O sea, te esposaste al sufrimiento en cuanto te pusiste el nombre de inestable. Me siento inestable nos habla de una emoción, un sentimiento, un momento, algo que empieza y termina, pero no que nos acompaña para siempre porque es una parte esencial de nosotros y nosotras. La siguiente técnica que me di cuenta me ayudó muchísimo a poder avanzar en mi proceso de crecimiento personal a través del journaling es el desarrollar una guía interior. ¿Qué quiere decir? Muy de la mano de lo que les platicaba en el punto 2, es desarrollar al menos 2 versiones de ti. Tiene que haber una versión que sea completamente libre de expresarse, sea cual sea la emoción y sea cual sea lo negativo que quiere decir. Obviamente sin afirmarlo, pero se puede expresar, se puede quejar, puede hablar de la manera más grosera, más intensa, más dramática, más exagerada. Puede hacerlo. Puede hacer un imaginario terrible, puede victimizarse. Es básicamente tu versión un poquito más inmadura, la que simplemente quiere descargar, quejarse y no está buscando una solución. Hay situaciones en las que es lo que necesitas, una descarga. Pero muy importante que ese proceso de descarga y de negatividad o emociones incómodas muy fuertes tenga un alto a través de tu versión guía interior. Así es como yo la denominé. Ustedes pueden llamarle tu adulto interior o cualquier otro nombre que les funcione. Pero esta guía te detiene después de cierto momento. En mi caso, por ejemplo, es después de una cuartilla o 2, o después de que ya me di cuenta que estoy en un ciclo, en un círculo en el que ya no hay nada más que decir, ya no hay nada nuevo que decir, sino que simplemente estoy regresando y haciendo más grande la herida, ahí de repente entra mi guía interior y me detiene y me puede dar una de las siguientes. La primera es apoyo, que puede ser: te entiendo, sé que te sientes un poco perdida y no tengo las respuestas yo tampoco, porque tu guía interior no tiene que tener las respuestas, al final eres tú misma. Pero tiene que darte ese apoyo de acompañamiento, de que sepas que estoy contigo, sé que nos estamos sintiendo así
está muy difícil por lo que estamos pasando, pero yo estoy contigo. Y esa fragmentación de nuestra personalidad o de nuestro ser va a ser súper importante para fortalecer nuestra relación con nosotros y nosotras mismas y no tener que siempre depender de un tercero o de algún mecanismo de dopamina o satisfacción instantánea para lidiar con emociones difíciles. Entonces, la primera opción que puede dar nuestra guía interior es apoyo. La segunda es amor. Sobre todo cuando entres en una espiral de pensamientos negativos hacia ti mismo o hacia ti misma, o cuando tal vez transites emociones de las que desafortunadamente te sientas avergonzado o avergonzada, o hayas hecho algo que te avergüence, puede entrar esta guía interior a ofrecer cariño y a ofrecer esa red de seguridad incondicional en la que tú sabes que tú misma nunca te vas a dejar. Y puede sonar un poco extraño que haya una parte que, por un lado, te está tirando al piso y de repente otra que te está recogiendo del piso y que ambas seas tú. Al principio puede ser un poco difícil, pero si necesitas comenzar pensando que eres tú hablándole a alguien más, puede serte muy útil. Después de este proceso en el que tal vez te sientes pésimo y escribiste una historia fatal en la que a lo mejor no te hablaste tan lindo a ti misma, no pudiste hacer la técnica de no afirmar lo negativo, bueno, ya estás ahí. Vuelve a leer eso que escribiste pensando que te lo está diciendo una persona que quieres muchísimo. A lo mejor es tu mejor amiga, tu hermana, tu mejor amigo, tu mascota, no lo sé. Alguien que tú quieras mucho. Y responde lo que le responderías en vida real. ¿Cómo podría ser lo más cariñosa posible? ¿Y qué palabras de afecto le dirías a la otra persona? Poco a poco vas a poder ir ejercitando estas versiones de ti y va a ser muy automático que después de un proceso de descarga negativa entre esta guía interior a tranquilizarte, a darte apoyo, a darte amor, a darte seguridad o simplemente a acompañarte en el proceso. Lo siguiente, que la verdad es súper importante cuando haces journaling, sobre todo cuando es una de las herramientas principales con las que quieres desarrollarte y tener crecimiento personal, es la constancia. Sé que no debe ser una sorpresa para nadie y que obviamente la constancia va a fluctuar. Por ejemplo, yo tengo un diario muy pequeñito, pero este de acá, en este diario escribía todos los días e incluso múltiples veces al día porque este es un cuaderno que me regaló un maestro en la carrera y lo usé como un diario. Pero en ese diario escribía todos los días porque la verdad estaba pasando por una racha muy difícil. Creo que eso solo es como un mes o 2 meses en los que me sentía fatal por diferentes situaciones. Tenía una mala racha en la que prácticamente nunca me sentía bien. Entonces necesitaba escribir para encontrar respuestas o simplemente para descargar y encontrar cómo es que iba a sanar y cómo es que iba a salir adelante. Ese es un ejemplo muy específico. Sí creo que en las etapas más difíciles es cuando más deberíamos de poder caer en estos hábitos positivos que no siempre son sencillos porque te requiere justo entrar en tus emociones, concentrarte, apagar todas esas otras cosas que a veces nos distraen y nos prometen una recompensa más rápida, como redes sociales, comida, alcohol, drogas, lo que sea. Pero su efecto definitivamente es mucho más grande, el de escribir, y te dura por mucho más tiempo. Si quisieran que les haga un video sobre la dopamina y cómo funciona en nuestro cerebro y estos hábitos de recompensa inmediata, cómo nos afectan, yo feliz de hacérselos, déjenmelo en los comentarios, es un tema en el que ahorita estoy súper clavada, pero justo escribir nos ayuda porque cuando tienes una emoción difícil, pasa de un área de tu cerebro a otra, del área más primitiva en la que simplemente lo sientes y te consume, a la parte más racional, en donde puedes digerirlo, entenderlo y proponer una solución. Entonces escribir y ser constante, aunque sé que puede ser difícil y a lo mejor parece requerir más esfuerzo que otros medios de recompensa, piensen que su efecto también va a ser mucho más largo y va a valer mucho más la pena el poder construir una relación contigo misma o contigo mismo. El último consejo que tengo sobre journaling es no solo escribir lo malo, hay que escribir lo bueno. Para mí, probablemente los primeros 2 años de journaling
Era simplemente un lugar donde podía lanzar todas las cosas malas que me pasaban. Y ahora que leo mis diarios, pues solamente tengo el testimonio de esos malos eventos. E incluso a veces no estoy segura si de verdad la pasé tan mal porque tengo puros eventos negativos en un diario. Y a veces creemos que solo de eso nos conocemos y crecemos. Y la verdad es que la mayoría de las veces sí, las situaciones difíciles son de las que más crecemos, eso está comprobado, pero los episodios felices nos ayudan a saber no solo lo que no queremos, sino lo que sí queremos. Escribiendo todas las cosas negativas, te das cuenta de en dónde no quieres estar, de qué comportamientos no quieres tener, de qué partes necesitas sanar o mejorar. Pero esas narraciones positivas de momentos felices, de momentos emocionantes, de momentos en los que te sentías plena, te ayuda a concientizar cuáles son esas cosas que te hacen sentir feliz, plena, emocionada, divertirte y poder contestar a la pregunta de ¿qué quieres? Muchas veces sabemos qué no queremos, pero qué sí quiero es mucho más complicado. Tal vez porque centramos nuestra atención en lo negativo. Incluye lo positivo y date ese momento de reconocer y recordar lo bonito que pasaste hace un par de horas, la semana pasada, en tu cumpleaños, en la fiesta de tu amiga, no sé, la situación que sea. Porque también recuerda que tu cerebro no distingue de las situaciones que son reales de las que son imaginarias. Entonces, así como tu cerebro lanzó dopamina en la fiesta en la que te la pasaste increíble, cuando escribas y recuerdes lo bien que te la pasaste, va a segregar esa misma dopamina. Así que si lo quieres ver como una doble recompensa de la pasé increíble y luego lo escribí y mi cerebro me hizo sentir de nuevo esa emoción, velo así, pero definitivamente también escribe lo bueno. Esas son todas las técnicas y tips que quería darles hoy sobre journaling. Es lo que he recopilado de manera general y rápida en 5 años. Quería darles esta pequeña guía práctica para que pueda ayudarles como una herramienta en su crecimiento personal, porque a mí definitivamente me ha ayudado muchísimo, sobre todo a aligerar emociones. Cuando sientes algo muy fuerte y se creó ese nudo gigante súper duro, verdaderamente el tener esta práctica de cómo reinterpretar una historia, comunicarla diferente y ser flexible para dar una solución, hace muchísimo la diferencia y te ayuda a no depender siempre de alguien más, no depender de una terapia, de un amigo, de una amiga, de un familiar, para poder lidiar con lo que te pasa. Obviamente es súper sano tener esa red de apoyo, pero el tener evidencia y tener incluso registro y testimonio de cómo tú estás ahí para ti misma es sumamente valioso y creo que es probablemente uno de los primeros pasos que necesitamos construir para poder tener relaciones sanas y poder vivir de una manera un poquito más ligera.